Bueno, amigos de YouTube, este va a ser mi primer video. Les quiero enseñar cómo realizar convertidor, un elevador de voltaje de 3.9 voltios a más o menos unos 110 voltios de corriente alterna, pero de alta frecuencia. Más o menos debe estar entre los 20 a 30 kHz. ¿Sí? Quiero mostrarles el diagrama para que ustedes vean. Ahí está el diagrama. Miren el diagrama de los componentes. Ustedes pueden ver también que ahí he hecho el análisis del circuito, el análisis para el transformador y el análisis para en este caso, el transistor, ¿no? Que he utilizado es un TIC 110. En este caso también se puede utilizar un IRF 630. Entonces, a partir justamente de este diagrama es que les voy a explicar cómo están funcionando este proyecto. Existen muchas dudas en la red respecto a cómo se produce este proceso de conversión. Realmente aquí el que determina la eficiencia del proceso es justamente este toroide de ferrita. Este toroide de ferrita lo he extraído de un televisor blanco y negro, de 12 pulgadas. Acá en el primario se encuentran 300 vueltas de un cable delgadito. Pueden utilizar el que ustedes deseen. Aquí digo, este es en su secundario, en la salida. Acá en el primario hay 10 vueltas aquí con una toma intermedia y más 10 vueltas acá. ¿Ok? El cable que he utilizado, que es suficiente en este caso y que me va a soportar, de acuerdo al diseño, la intensidad de corriente que va a estar consumida por ¿quién? Por la batería. Entonces yo acá le he puesto un interruptor para poder manejar esto. Miren, lo apago y lo prendo. ¿Ven? Luego le he puesto, simplemente es un conector de un parlante para poder probar con una lámpara y probar así, hacer varias pruebas aquí para poder hacer las mediciones del voltaje de corriente alterna aquí. Aunque normalmente, por ejemplo, con este aparato lo podemos poner en voltímetro de corriente alterna 750 voltios, pero no me va a producir ninguna medición porque este aparato está diseñado solamente para que pueda trabajar con 60 Hz. Y lo que sale aquí, cuando oscila a una frecuencia elevada, más o menos de unos 20.000 a unos 30.000 Hz, ¿no? De 20 a 30 kHz. En cambio, con este aparato, sí puedo hacer una medición, ya que este aparato trae consigo también un frecuencímetro y está diseñado para poder hacer, si es posible, con esa frecuencia, aunque no lo he determinado a qué frecuencia está oscilando realmente, pero se puede hacer una medición. Ok, ahorita lo vamos a comprobar cuánto es lo que mide. Bien, vamos a ver las mediciones. Vamos a poner aquí, vamos a poner en 20 voltios de corriente continua
para medir cuánto me está entregando la batería. Vamos a ver, la batería en apagado, la batería en frío, ¿cuánto me está dando? Me está dando, vamos a ver aquí tenemos el positivo y acá tenemos el negativo. Vamos a ver, está apagado acá, vamos a prenderlo. Ahí miran, chequeando. Más o menos unos 3.7 voltios me está botando la batería. ¿Ok? La batería del celular. Cuando se encuentra trabajando, está un poquito bajito nomás, solamente. Este es por el uso. Cuando se encuentra funcionando, vamos a ver cuánto me está dando. Cuando se encuentra en funcionamiento, muy aproximadamente 3.46 voltios, o sea, 3.5 voltios. Quiere decir esto que en el diseño que le he propuesto acá, acá ustedes tienen una batería, ¿ve? Normalmente la batería me da de 3.9 voltios, y me debe acá, ya en su primario, debo alimentar al primario, más o menos debe caerme, alguito me cae, como en este caso, como ustedes pueden ver, cae 0.1. Yo he supuesto que me caiga más o menos 3.7 voltios, o sea, una caída de tensión de 0.2. Por lo tanto, en la práctica se demuestra que más o menos es así, ¿no? Una pequeña caída de tensión. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿En dónde puede estar fallando cuando hacen el proyecto y no le funciona? Porque el diagrama es bastante sencillo. Como ustedes pueden ver en el diagrama, solamente un transistor, ¿no? Lo pueden ver ustedes el transistor. El TIC en este caso utiliza 210 o el IRF 630A, una resistencia y simplemente un transformador toroidal, ¿no? Un transformador toroidal. En donde, le repito, en su primario tienen 10 vueltas por 10 vueltas y en sus secundarios unas 300 vueltas para producir aproximadamente, según el diseño, unos 110 voltios de corriente alterna, pero de alta frecuencia. ¿Correcto? Y como ustedes pueden ver ahí, solamente la resistencia solamente es de medio vatio nada más. ¿Ya? ¿Y por qué es de medio vatio? Le he puesto de medio vatio. Yo lo toco aquí y la resistencia no calienta nada. ¿Por qué? Porque de acuerdo al diseño, en la bobina del primario que alimenta al colector, porque este es el que alimenta la base, ¿ve? Intensidad de base, y ahí se encuentra el voltaje de la base. Entonces encontramos aquí la intensidad de base y encontramos el voltaje que ocasiona justamente la caída de tensión. En la resistencia, entonces vemos que esa intensidad de base es bajísima, ¿no? Acá lo tenemos, una intensidad de base de ¿cuánto? 1.36 miliamperios. ¿Correcto? Y de ahí, entonces, hemos encontrado de que en base a las ecuaciones, la potencia de la resistencia es solamente de 4.335 miliwatts, ¿no? ¿Para cuándo? Para una potencia de salida de 5 vatios. Y cuando la potencia de salida
es de 10 vatios, será simplemente el doble, o sea, unos 10 milivatios, más o menos, aproximadamente. Por lo tanto, esta resistencia soporta, de medio vatio es 500 milivatios y soporta todavía bastante. Este transistor aquí que he utilizado es el IRF 630. Es igual, funciona con esta misma resistencia. También acá les voy a mostrar otro proyecto. Bueno, acá está el proyecto similar a este. Es este que está acá. Este proyecto. En donde aquí se encuentra con un transistor que le dije el TIC 110 y con una resistencia también de medio vatio de 1.2K. Acá también entonces se encuentra, pero este es el IRF, se encuentra también con una resistencia de medio vatio. Acá le he puesto a trabajar también con una batería que le he extraído de una linterna, pero que estas baterías chinas no las recomiendo porque son malas. Es mejor utilizar una batería de celular, debido a que demasiado pronto se agotan cuando se le requiere más carga. Pero vamos a hacerlo funcionar. Y en este caso, este lo había hecho primero con una ferrita más grande que le había extraído de un televisor a color de 14 pulgadas, y también tiene la misma cantidad de vueltas. O sea, es el mismo. Este de acá son los mismos los dos, simplemente que uno está con el IRF y el otro está con el TIC 110. Vamos a probar también este proyecto para que lo vean. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Acá vamos a prenderlo con su interruptor. Ustedes pueden ver ahí que efectivamente también funciona en forma similar. Y esta resistencia no recalienta nada. Apenas el transistor, apenas sí recalienta algo. Apenitas. Sin embargo, le he puesto un disipador de calor, pero aquí ni siquiera es necesario, porque este sí no recalienta nada. Lógicamente que este soporta hasta 9 amperios, ¿no? Mientras que este de aquí soporta solamente 4 amperios, según su hoja de datos del fabricante. Entonces, como les decía, ¿qué problemas podemos encontrar que hacen que este proyecto no funcione? En las prácticas que he tenido para poder realizar este proyecto, me he encontrado también, tal vez como a algunos de ustedes les haya sucedido, con algunas pequeñas dificultades. Es que algunos hacen el proyecto utilizando, en vez de utilizar un transformador de ferrita, utilizan un transformador con núcleo de hierro. Y acá estamos trabajando con alta frecuencia, y lo más eficiente para alta frecuencia es el transformador de ferrita. Este es el dispositivo, mejor dicho, el núcleo que me va a dar el mejor rendimiento para que este proceso, digamos, se desarrolle a lo máximo. Y no solamente esto, sino la configuración del mismo transistor, tal como está configurado, ¿no? Como un oscilador de bloqueo. También eso ahí ayuda también bastante, porque hay una pequeña realimentación. Este tipo de transformador de ferrita
no debe ser muy pequeño. Si es muy pequeño, ocasiona un bajo rendimiento, y al ocasionar un bajo rendimiento, ¿qué hace? Va a hacer de que origine una mayor demanda de corriente. Entonces, lo normal es cuando hay una mayor circulación de corriente por estos conductores, por este conductor, y por este conductor, que es el que me va a alimentar al colector, o sea, la intensidad del colector, que como ustedes pueden apreciar en el diseño es de 1.36 amperios. Aquí lo tienen ustedes, 1.36 amperios, 1.36 amperios, para una potencia de 5 vatios, como es de esta lámpara. Para una potencia, lógicamente, de 10 vatios, la corriente que va a circular más o menos por ahí será de 2.72 amperios. Quiere decir que este de aquí debe ser capaz de brindarme los 2.72 amperios, y además el calibre de estos conductores debe ser capaz de soportar 2.72 amperios. Por lo tanto, lo que se recomienda está aquí. Se recomienda un cable número 20 o número 18. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Mientras más grueso, mejor. No hay ningún problema. Pero si usted consigue un cable número 20 o 18, que es más grueso, entonces pueden poner tranquilamente un foco ahorrador de 10 vatios sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, otro problema es en los conductores. De acuerdo al diseño que yo he encontrado, repito, de acuerdo al diseño que yo he encontrado, entonces, es ideal ponerle un cable macizo para embobinado más o menos de un calibre número 20, ¿no? Calibre número 20 es suficiente para, o 22, 20 o 22 suficiente para 5 vatios. Pero como nos van a utilizar un foco ahorrador para 10 vatios, utilicen entonces uno de calibre número 18. Ese es el segundo punto, y que es importante. El tercero es justamente el transistor. ¿Qué tipo de transistor utilizar? ¿No? Como le decía yo, los transistores que he utilizado, como son el TIC, aquí, el TIC 110, o aquí el IRF 630, son ideales porque soportan 9 amperios. Imagínense, solamente va a circular por ahí 1.36 amperios, o lo máximo que me está dando en este caso, de acuerdo al diseño, 10 vatios, lo máximo sería 2.72 amperios. Por lo tanto, este transistor soporta sobrado, no va a recalentar nada, ¿correcto? Pero sin embargo, siempre es conveniente ponerle un disipador de calor, porque no todos los transistores, digamos, vienen con sus parámetros iguales, y además este es un transistor también de segundita, ¿no? De descarte que he encontrado y que le he puesto ahí, no es nuevo. Este transistor también, ¿correcto? Es un transistor ya usadito, así que también le he puesto su pequeño disipador de calor. Ahora, una cosa que también es importante, aquí, aparte de que debes tener una buena batería, no recomiendo esta batería, sino esta batería de celular, como ya les decía,
La batería es preferible pues que sea nueva, para que no ocasione una caída de voltaje demasiado, digamos que hay una caída de voltaje de 0.2 voltios de acuerdo al diseño, ¿no? Que no ocasione mayor caída de tensión cuando está en pleno funcionamiento, o sea, activo, ¿no? Funcionando. Ahora, esto que está aquí, esta lámpara de aquí, es otro de los, digamos, lo que hay que tener en cuenta, qué es lo que se ha hecho en su interior. Este no es una lámpara donde aquí adentro esté su circuito electrónico. Acá adentro no hay nada, se ha sacado todo su circuito electrónico, ¿entiendes? Aquí adentro se ha sacado todo su circuito electrónico y solamente se ha dejado la parte de quién, de los contactos de los filamentos, ¿no? Incluso los contactos de los filamentos se han unido y solamente he tenido dos terminales. O sea, este tiene dos terminales, ¿correcto? Sí, miren aquí, la cámara, acá tiene dos terminales, ese le he unido. Este acá también tiene dos terminales, ese le he unido. Y entonces, esa unión le he puesto aquí, acá hay un terminal, y acá está el otro terminal, ¿correcto? O sea, adentro no hay nada, y encima hay una unión. La corriente funciona, ya lo probamos. Ahora vamos a medir cuánto es el voltaje aproximadamente que me debe estar entregando. Ahí está, más o menos unos 60 voltios, ¿no? Al inicio aparece como 100 y tanto, y luego cae un poquito, aparece como 170, pueden a mirar, miren bien. ¿Ya? Aparece más de 100 y luego se queda estancado más o menos por ahí en unos 60 voltios, ¿no? 61 voltios, 61.2, 61.3 más o menos. Y es que el aparato no me puede medir exactamente porque la frecuencia es muy alto, ¿correcto? Ahí está. Pero ahora, si medimos con este de aquí, vamos a hacer, si medimos con este, van a apreciar este de aquí, cuánto tengo yo a la salida. Con este de aquí, le he puesto en 750 voltios. Vamos a ver, van ustedes a apreciar. Entonces, ¿ve? Se pone ser como si tuviera más de 750 voltios, ¿eh? Como si tuviera picos altos de corriente de más de 750 voltios, ¿no? 1000 voltios, ¿cuánto habrá? Y además, como el aparato no se bloquea porque no lo puede registrar. Entonces, he aquí el diseño. Chequealo bien completo. He hecho ahí el diseño del transformador. Y era necesario. ¿Para qué? Para saber cómo deben ser los calibres de los conductores, cuál debe ser la potencia de la resistencia, cuánto me consume el proyecto, cuánto consume la batería y cuántas vueltas hay que darle. En este caso le he dado 300 vueltas para que me produzca 110 voltios de corriente alterna, pero si ustedes quieren obtener 200 voltios de corriente alterna, ¿qué deben hacer? Simplemente en base a este diseño, en vez de ponerle 300 vueltas aquí, le van a poner el doble, o sea, 600 vueltas. Esto lo mantienen igual, acá ponen 600 vueltas y acá obtienen, de acuerdo al diseño mismo, de acuerdo al diseño de aquí, acá obtienen 220 voltios de corriente alterna para que puedan alimentar, por ejemplo, a las lámparas tipo LED, ¿no?
de 2 vatios, 5 vatios, hasta 10 vatios. Ok, bueno amigo, eso es todo. Este es mi primer video. Espero sus comentarios al respecto. Y ya será para la próxima, donde le tengo preparado otros videos